ejercicios. No más de más ejercicios que antes algún otro tema. Si hay alguna pregunta con respecto a la forma de participación, la forma de delito con respecto a preparatorio, acabada, pues en un momento, pues vamos a proseguir con lo que sería el concurso de abogado. No. ¿Me podría volver a explicar lo que es la reincidencia, por favor? Sí, con gusto. Artículo 32, número 9, ¿no? Recordemos que esto está relacionado con la punibilidad. O sea, todos sabemos que para poder determinar si alguien comete un delito o no, hay que examinar los elementos del delito, donde está la acción inicial, perfecto. También podemos observar que la punibilidad es la consecuencia del delito. Si alguien comete un delito, entonces lo más seguro es que tenga una pena. Hay casos donde las personas no van a tener pena porque hay una excusa probatoria, porque el delito ya prescribió, porque se murió el reo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre relacionado con la punibilidad, vamos a suponer que ustedes son encontrados culpables de un delito. El legislador tiene que establecer cuál va a ser la pena, individualizar la pena o la pena concreta. Si ustedes se fijan o han examinado su código penal, van a encontrar que el código penal tiene el 99% de sus artículos, con respecto a los delitos, habla de una pena abstracta, una pena mínima y una pena máxima. Violación de 9 a 13. Robo de 2 a 4 o de 4 a 8. Homicidio de 15 a 20. Asesinato de 20 a 25. ¿Qué es eso? Penas abstractas. Una pena mínima y una pena máxima. ¿Por qué se da una pena mínima y una pena máxima? Para que el poder Judicial, los jueces, los tribunales de sentencia, determine la pena concreta en base a ciertos criterios. Esos criterios van a ser, bueno, por ejemplo, si la persona tiene atenuantes o agravantes, o sea, si hay algún atenuante, pues en ese rango de la pena abstracta entre el mínimo y máximo, la pena. No es lo mismo que yo mate a Pedro que yo mate a Juan. ¿Cómo así? Me van a preguntar ustedes. Los dos son muertes, sí. A Pedro, y los dos son homicidios, está bien. A Pedro lo maté porque hace media hora que lo maté. Terminé un momento de correr y lo maté. Eso no me exime de responsabilidad, pero es una atenuante. Ya, ustedes ven dentro del código penal de las personas atenuantes y agravantes, van a ver que por actuar en un momento de artículo 31, dice por actuar por estímulos tan poderosos que pueden quedar sujetos a rebajo o situación de la entidad semejante. O sea que eso hace una atenuante. Si la pena es de 15 a 20 años y se logra establecer que está esa atenuante, posiblemente, no es una ciencia escrita, o sea, no es algo que necesariamente va a ser así, pero normalmente al examinar esa atenuante a considerarse para poder individualizar la pena y tener la pena mínima posible. Ahora bien, si lo que en vez de alegar es atenuante, ¿okay? Sino que más bien hay una agravante. Por ejemplo, dice ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza, que es el numeral 2 del artículo 32. Entonces, si existiera esa agravante, entonces posiblemente el juez determina una pena más alta, o sea, dentro de esa pena abstracta. Volviendo al tema, yo maté a fulanito porque violó a mi hija. ¿Sí? No es legítima defensa porque dejó de ser actuado vigente. Lo habíamos visto en la legítima defensa. Hace media hora la violó y yo lo maté en media hora. Homicidio y posiblemente me den una pena de 15 a 20 años. Versus el ejemplo que les acabo de dar ahorita, que alguien por abuso de confianza mate a alguien. Entonces esa sería una agravante. Entonces posiblemente ahí por ese homicidio me den una pena de 20. Entonces si ustedes se fijan, en este ejemplo que les acabo de dar, maté a A, una pena de 15 años, y maté a B, tengo una pena de 20 años. ¿Cuál es la diferencia? Las atenuantes y las agravantes. Y dentro de esa análisis que hacemos pues al momento de individualizar la pena, tenemos lo que es la reincidencia. Disculpen la versión larga de la explicación.
Entonces la reincidencia también es un criterio que le sirve al juez para ver si la persona es peligrosa. ¿Okay? Entonces, las atenuantes, las agravantes, la reincidencia sirve para eso. Por ejemplo, si ustedes fueron condenados, o sea, condenados por un homicidio, por ejemplo, fueron condenados el día de hoy. El día de hoy no se va a dar la pena, ¿okay? Sino que la pena se va a llevar a cabo en una audiencia posterior, donde se va a llevar una mini audiencia, por llamarlo de alguna manera, donde la defensa y la fiscalía va a proponer pruebas a favor y en contra para que la pena sea más baja o más alta dentro de la pena abstracta. O sea, la fiscalía va a ir por la pena más alta. Entonces, si la pena es de 15 a 20 y va a presentar todas las agravantes que iba después. La defensa, a lo contrario, va a pedir la pena mínima y va a presentar todas las atenuantes. ¿Okay? La fiscalía, ¿cuál es la agravante que normalmente presentan? Los antecedentes penales. ¿Okay? Dice, fulanito tiene un antecedente penal. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que esta persona con un antecedente penal, eso le sirve para determinar, para que después tenga el criterio de que esta persona es peligrosa. Esta persona es reincidente posiblemente. Entonces, vamos a aplicarle la pena mayor porque tiene una agravante. Entonces, la reincidencia sirve para esos criterios por parte de los jueces. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando alguien es reincidente? La persona que es reincidente tiene que cometer delito dentro de un término de tiempo. Ok, hay que analizar varias cosas. Uno, que la persona haya sido condenada ejecutoriamente por un delito. ¿Qué significa ser condenado ejecutoriamente por un delito? Significa que ya fue sentenciado, condenado, y la sentencia ya está firme. ¿Okay? ¿Qué significa que esté firme? Ya no cabe ningún recurso. ¿Cuál es el único recurso que cabe cuando son sentenciados ustedes? El recurso de casación. Es el recurso que se interpone ante una sentencia. No se llama apelación. Se parece, o sea, la gente confunde la apelación con la casación. Básicamente es un recurso que se recurre, ¿no? Si yo apelo a algo porque no estoy de acuerdo y quiero que se revierta esa decisión. Lo mismo con la casación, yo no estoy de acuerdo con la sentencia y pido que se revierta esa decisión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el momento que se pide y por las cosas que se piden. Las sentencias, el único recurso que cabe, o como se llama el recurso, es casación. Ahora bien, durante todo el proceso, antes de llegar a la sentencia, hay ciertas resoluciones que dictan los jueces que ustedes pueden apelar. Pero durante el proceso, que una vez que el proceso termina con la sentencia condenatoria, el recurso que va a solicitar es el recurso de casación. Hay un plazo de 20 días hábiles después de dictada la sentencia, después de individualizada la sentencia. Ustedes pueden recurrir dentro de ese término. Bien, entonces el requisito para que usted sea reincidente es que ya la sentencia esté firme. ¿Qué significa eso? Significa que usted no interpuso el recurso de casación. Si pasan 21 días hábiles, usted no interpuso el recurso, la sentencia está firme. O usted renuncia a interponer, porque usted puede renunciar a un recurso por diferentes razones, ya está firme. O, ahora bien, si usted hace uso de su recurso, interpone el recurso de casación, la sentencia va a estar firme hasta que la Corte se pronuncie. En el caso de Kevin, que todos conocemos, la Corte, perdón, se inicia un proceso penal, a él se le dictó prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar. Las medidas cautelares lo que buscan es asegurar la presencia del imputado durante el proceso. Cuando ustedes son acusados por un delito, ustedes pueden ser escuchados en libertad o guardando prisión. ¿Sí? Cuando son delitos graves, como asesinato, violación, etc., normalmente se acostumbra que, bueno, ya había una regla acerca de eso, de que ese tipo de delitos graves ustedes van a ser escuchados con prisión preventiva. En el caso de Kevin, se le inició un proceso por la muerte de un ex fiscal, Giovanni Vigura. A él lo mataron en Santa Lucía hace 6 años aproximadamente. Entonces viene, se le inició un proceso a este señor, a Kevin. Fue mediático el caso, todo el mundo lo conoció. El caso es de que a los 2 años y meses fue condenado.
¿A cuánto? A 32 años de infracción, algo así. Vino la defensa, interpuso un recurso de casación. Quiere decir que la sentencia de Kevin no estaba firme, porque interpuso un recurso de casación. Entonces viene Kevin y el día de ayer la Corte se pronunció sobre ese recurso de casación. Primero la sala de lo penal, pero como no se pusieron de acuerdo porque no fue unánime, hubo un voto de disidente. Todos ustedes saben que las salas de cada sala está integrada por tres magistrados. La sala de lo penal es la que resuelve los recursos de casación. Ahora bien, si este recurso de casación no es resuelto de forma unánime, entonces, si hay un voto, dos votos a favor y uno en contra, entonces pasa al Pleno de la Corte Suprema. El Pleno de la Corte Suprema tiene que resolver. Y lo que resolvió el Pleno de la Corte Suprema fue que el juicio tenía que repetirse, en pocas palabras. Quiere decir de que Kevin todavía es inocente. O sea, todavía el Estado no ha demostrado su culpabilidad. Pero se va a repetir el juicio. ¿Me explico? Entonces, no podemos hablar de que Kevin, si comete un delito ahorita, va a ser reincidente porque él todavía no tiene ninguna sentencia de condenar, ninguna sentencia esté firme. ¿Ok? Ese es un requisito, que tenga una sentencia que esté firme para ser considerado reincidente. El otro requisito es que la persona comete un delito de la misma naturaleza. ¿Qué significa que sea de la misma naturaleza? Bueno, sí, tiene que ser un delito que reúna las mismas características que el delito que ha cometido, por el cual fue condenado. ¿Por qué? Porque lo que queremos demostrar es que la persona es peligrosa, pero no es peligrosa porque comete cualquier delito, sino que es peligrosa porque comete ciertos delitos en particular. Por ejemplo, yo violé a María hace unos años, fui condenado, salí libre, salí de la cárcel, cumplí mi condena y vuelvo a cometer otro delito de violación. Entonces yo soy una persona que soy peligrosa y soy reincidente. ¿Por qué? Porque cometí un delito, ¿okay? La sentencia está firme, cometí el delito y es un delito de la misma naturaleza. Pero aparte de eso, el artículo 117 de su Código Penal dice que hay un lapso de tiempo, ¿okay?, para que la persona sea considerada reincidente. O sea, la reincidencia no es para siempre. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo violé a María hace 10 años, fui condenado a 10 años y salí libre el día de ayer, quiere decir que si yo cometo otro delito de violación voy a ser reincidente. Sí, siempre y cuando lo cometa en cierto tiempo. ¿Qué significa eso? Que si yo cancelo mi antecedente penal, entonces ya desaparece la reincidencia. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar para que se cancele el antecedente? O si yo que salí de la cárcel ayer, ¿cuánto tengo que esperar para que, ¿cómo se llama?, no me aparezca el antecedente penal cuando vaya a solicitar trabajo? Bueno, dice el 117 que tengo que esperar el mismo tiempo por el cual fui condenado. Si yo fui condenado 10 años, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para que se borre ese antecedente penal mío? 10 años. 10 años, exactamente. 10 años. Quiere decir entonces que durante esos 10 años, si yo cometo otro delito de violación, ¿qué voy a hacer? Ya no sería reincidente. O sea, si lo cometo dentro de estos 10 años, a partir de ayer para dentro de 10 años, ¿qué sería? Reincidente, ¿no? Reincidente. Exactamente, voy a ser reincidente. Ahora bien, el 117 me dice, vamos a hacer aquí justos. El tiempo para que usted pueda cancelar su antecedente penal va a ser el tiempo de la condena. Quiere decir que usted fue condenado a 10 años. Entonces son 10 años. Si hubiera sido condenado a 8 años, pues serían 8 años para que usted pudiera solicitar la cancelación de ese antecedente penal. Si usted hubiera sido condenado a 5 años, 5 años. Entonces yo le pregunto, si yo soy condenado a 20 años, ¿quiere decir que tengo que esperar 20 años? No, ya. Toda persona que es condenada a más de 10 años, el límite son 10 años. ¿Cómo es eso? Le pregunto. ¿Qué pasa si yo soy condenado a 30 años por un asesinato? No se preocupe,
Una vez que usted cumple su condena, solo tiene que esperar 10 años para poder solicitar la cancelación del expediente, por lo que dice el 117 del numeral 2 de su Código Penal. O sea que el límite máximo son 10 años, ¿sí? Y el límite mínimo, ¿cuál es? 2 meses. Perdón, 6 meses. Todo va a depender del tiempo de la condena. Ok. La reincidencia. ¿Una pregunta? Ahora, ¿verdad? Listo. Bien. ¿Alguna otra interrogante? Si no, pasamos a lo que es el concurso de delitos. Bien. Todo, si ustedes se fijan, todo esto está relacionado con el delito. O sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta con respecto al delito. Hemos visto los elementos del delito para poder determinar si es delito. Pero ya vieron ustedes que no, o sea, aparte de determinar si una persona comete delito, hay que determinar la pena. O sea, si es punible o no es punible. ¿Por qué? Porque imagínense que haya una excusa absolutoria, no es punible. Imagínense que el delito ya prescribió, no es punible. Imagínense que se murió el reo, no es punible. Ya extinguió la responsabilidad penal. Bien. Suponiendo que ustedes cometen un delito, que no hay ninguna causa de justificación o de inculpabilidad, que lo da de responsabilidad, y que haya alguna pena, que no haya prescripción, no haya excusa absolutoria, etcétera, etcétera. Entonces hay que determinar cuál es el grado de participación que usted tuvo en el delito. Check. ¿Cuál es el grado de ejecución que usted tuvo en el delito? Check. Y aparte de eso, hay que determinar si ese delito que usted cometió está regulado en otra ley. ¿Cómo así me puede decir usted? Sí, porque hay delitos o que aparentemente pueden estar regulados en diferentes artículos. Entonces, en ese caso, el Código Penal me da lo que es el concurso de leyes o concurso aparente de normas. El concurso aparente de normas, que está en el artículo 29 de su Código Penal, ustedes lo pueden leer, dice cuando una misma conducta está descrita en varias normas legales que se excluyen entre sí, solo debe aplicarse una de ellas, conforme a la regla siguiente. ¿Okay? La norma especial prevalece sobre la general. Eso significa que el delito especial siempre está encima del delito genérico. ¿Y cómo es eso? Me van a decir ustedes. Bueno, hay delitos especiales y hay delitos genéricos. El ejemplo más común es el homicidio. Si yo mato a Pedro, es un homicidio. Si yo mato a Juan, es un homicidio. Si yo mato a Carlota, es un homicidio. Ahora bien, si yo mato a mi papá, es un parricidio. Si yo mato a Carlos porque me pagaron para que lo matara, es un asesinato. ¿Cuál es la diferencia entre sí? Bueno, la diferencia es, todos son delitos contra la vida. En todos maté a un ser humano. Solo que el legislador ha determinado que si yo mato a un ser humano bajo ciertas circunstancias, como el hecho de que sea mi padre, o que sea mi pareja, o que sea mi hijo, o que sea mi nieto, se va a llamar parricidio. Ahora bien, si yo mato a ese ser humano mediante pago o recompensa, o mediante alevosía o ensañamiento, ese homicidio ya no se va a llamar homicidio, sino que se va a llamar asesinato. Entonces ustedes pueden ver aquí que en estos tres delitos, el delito genérico es el homicidio y los delitos especiales son el parricidio y el asesinato. Si yo mato a Pedro, ¿qué va a hacer? Pues habría que ver si es un delito genérico, que es el homicidio, o es un delito especial, que es un parricidio, un asesinato. Si es asesinato, no puedo acusarlo de homicidio. Pues asesinato, pues homicidio. ¿Me explico? A eso se refiere que la norma especial siempre va a estar encima de la norma general. Otro caso, ¿qué pasa si Pedrito mató a María? Ay, ¿qué con eso? Resulta que María es la mamá de Pedrito. Ok, sería un parricidio, sí. Pero hay un pequeño detallito. ¿Cuál es el pequeño detallito? Que Pedrito tiene 15 años. Ajá. Entonces, como tiene 15 años,
y es un niño, y el Código Penal no se aplica a niños, sino que es el Código de la Niñez y Adolescencia, significa que la norma especial, que es el Código de la Niñez, se va a aplicar en vez del Código Penal. La norma especial siempre está por encima de la norma genérica. Ustedes lo pueden ver también, por ejemplo, ustedes que están llevando familia, o que llevaron familia, no sé cómo van a ver que el Código de Familia, ¿de dónde salió? Del Código Civil. Antes no existía el Código de Familia, estaba el Código Civil que regulaba todas las relaciones de la familia. Resulta que dijeron, hombre, hay que crear un código que hable solo sobre la familia, le vamos a llamar Código de la Familia. Listo. Ese Código de la Familia ahora es el que regula las relaciones de la familia. ¿Okay? Todo lo que tenga que ver con los hijos, con la pareja, etcétera, etcétera, el Código de Familia. ¿De dónde salió? Del Código Civil. Si ustedes buscan en el Código Civil van a ver que hay regulaciones del Código de Familia. ¿Pero cuál van a aplicar? ¿El Código Civil o el Código de Familia? El Código de Familia, porque es una ley especial. La ley especial siempre está sobre la ley general. Eso es lo que me dice el numeral 1. El numeral 2 me dice, el numeral 1 me hablaba del principio de especialidad que acabamos de ver. El numeral 2 me habla del principio de subsidiariedad. Dice, la norma subsidiaria solo se aplica en defecto de la principal. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Okay? Significa que las normas penales, el legislador creó las normas penales, que son los delitos, ¿no? Las normas penales, ¿de qué es lo que describen? Describen un atentado contra el bien jurídico. O sea, el homicidio, ¿qué es? Un atentado contra el bien jurídico. Ahora bien, el legislador ha creado normas donde se describen diversos grados de atentados contra el mismo bien jurídico. Es aquí donde se da el principio de subsidiariedad. Cuando existan dos artículos que hablan de la misma conducta, solo que uno la regula de una manera más grave que la otra, entonces estamos en presencia del principio de subsidiariedad. Significa que la aplicación de una norma condiciona la no aplicación de la otra. ¿Cómo así me pueden decir ustedes? Bueno, podemos ver, por ejemplo, el caso del contrabando. ¿Okay? El contrabando está regulado en el artículo 428 del Código Penal. Ustedes van a ver qué es lo que dice ahí del contrabando. Y en el 605 de su Código Penal también está regulado el contrabando. ¿Qué diferencia uno con respecto al otro? Bueno, aparte de que el 428 el contrabando es un delito, también en el 605 el contrabando es una falta. ¿Y qué lo diferencia uno con el otro? La cantidad. Si usted hace un contrabando arriba de 50.000 lempiras, ¿ok? Entonces va a ser el artículo 428. Si el contrabando que usted realiza es menos de 50.000 lempiras, el artículo 605. Cuando hablo de contrabando, no pensemos en narcotráfico. Contrabando me refiero yo, ustedes traigan unos perfumes, traigan unos cigarros y no quieran pagar impuestos por eso. Ese es contrabando. ¿Okay? O traigan cualquier prenda que ustedes no quieran pagar impuestos de introducción al Estado de Unidos. Eso es contrabando. Entonces, si el contrabando que ustedes traen es menos de 50.000 lempiras, es el artículo 605. Si es más de 50.000 lempiras, es el 420. Entonces, el principio de subsidiariedad me dice, bueno, si son 50.000 lempiras o menos, es el 605. Entonces, la norma que vamos a aplicar es el 605. No me vaya a aplicar usted el 605 y el 428 a la vez. No, solo es uno. Si aplica la del 605, quiere decir que no puede aplicar la del 428. Y si aplica la del 428, no puede aplicar la del 605. ¿Sí? La norma, una norma es subsidiaria con respecto a la otra. ¿Qué significa eso? Que la aplicación de una implica la no aplicación de la otra. O sea, la descarta. Eso es el principio de subsidiariedad. También tenemos lo que es el principio de consunción. Consunción. Parece como Confucio, ¿no? Pero no. Consunción. ¿Cómo se escucha? Consunción. Donde la norma que describa más ampliamente la conducta punible absorba a las que prevén las situaciones descritas en aquel. En pocas palabras, en palabras más cristianas y simples, hay delitos que engloban, o sea, hay delitos que engloban otros delitos. Como es eso, ustedes.
Bueno, hay delitos donde está el delito en sí o el tipo penal. Ustedes leen el tipo penal y se van a dar cuenta que hay otros delitos integrando ese tipo penal. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay varios delitos que forman parte de ese delito complejo, por llamarlo de alguna manera. Se consumen, pero se llama consumción, se consumen dentro del tema del delito. O sea, prácticamente yo puedo describir una conducta y esa conducta es un delito. ¿Okay? Y dentro de esa conducta que yo estoy describiendo, estoy narrando o describiendo otros delitos que integran ese mismo delito. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. Yo sé que es más difícil. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, vamos a ver, vengo yo y agarro a Carlitos? ¿Okay? Agarro a Carlitos, lo amarro a una silla y le corto un dedo. ¿Cuál dedo? El dedo meñique de la mano derecha. Al final, no los quiero aburrir, les corto los 20 dedos. Estoy con un soplete quemando el dedo para que no se desangre, y dándole pastillas para que aguante un poquito el dolor, pero siempre que sufra, ¿no? Después lo empiezo a cortar por pedacitos. O sea, le empiezo a cortar el brazo por pedazos. Después me desespero un poco, agarro una motosierra y le corto una pierna, le corto la otra pierna. Después le corto la mitad del hombro, siempre y cuando solo le corto el esternón, la clavícula. No quiero tocar órganos principales porque quiero que se me sobreviva. Lo tortura al hombre. ¿Qué le estoy provocando al hombre? Aparte de dolor, por supuesto. ¿Qué delito le estoy provocando al señor este? Asesinato. No, no se muere. ¿Qué delito le estoy provocando? Tortura. ¿Qué miento? ¿Hola? La tortura, abogado. Sí, pero ¿qué delito estoy? Lentamente. Sí, pero ¿qué le estoy provocando a él? ¿Cómo se llama eso de dañar a alguien? Es un daño físico. ¿Cómo se llama? Mutilación, abogado. Sí, pero la mutilación, ¿qué es? Ensañamiento, abogado. ¿Qué es? Ensañamiento. Sí, o sea, me estoy ensayando con él, pero ese delito de cortarle un miembro a alguien, ¿cómo se llama? El artículo 199, 199, son lesiones. ¿Okay? Al final termino matando al tipo este. Pero antes le provoqué un montón de lesiones. ¿Me van a acusar a mí por el delito de lesiones y asesinato o solo me van a acusar por el delito de asesinato? Asesinato. Claro. Me van a acusar solo por el delito de asesinato. ¿Y qué pasa con las lesiones? Bueno, las lesiones se consumen dentro del asesinato. Pero no me pueden acusar por asesinato y lesiones. ¿Por qué? Porque cuando hablo del asesinato, el asesinato dice dar muerte a alguien con ensañamiento. Esto quiere decir que ese ensañamiento que mencionó alguien por ahí son las lesiones que le provoqué a él. Sí, esto quiere decir que en la descripción de este tipo penal que se llama asesinato, estoy mencionando otro delito, como el delito de lesiones. Entonces, aquí el delito de lesiones se consuma o se consume dentro del asesinato. ¿Hoy sí? Sí. Otro ejemplo, para que lo entendamos un poquito más claro. Si ustedes saben cómo se llama el delito donde si yo entro a una casa sin permiso. ¿Qué es lo que pasa si la policía entra a su casa sin permiso, sin una orden judicial? ¿Cómo se llama ese delito? Allanamiento. Exactamente, allanamiento de morada. Perfecto. Y no les digo el artículo porque no lo encuentro ahorita, pero sí existe el delito y existe el Código Penal, ya lo vamos a encontrar. Existe el delito de allanamiento. Perfecto. ¿Cómo se llama el delito si yo le rompo una puerta o una ventana a su casa? ¿Hola? Por propiedad pública. Privada, perdón. Si yo le rompo la puerta a su casa, o un vidrio. Imagínense que hay un niño que está jugando pelota, béisbol, y le quiebra el vidrio de la casa. ¿Cómo se llama ese delito?
Daños a la propiedad privada. Exactamente, Daños a la daños a propiedad la privada. Exactamente, daños a la propiedad privada. De daño es un delito de... ¿sí? ¿Qué pasaría si yo entro a su casa, rompo la puerta de su casa, rompo la ventana de su casa y entro a su casa y me robo algo? O sea, me robo cualquier cosa. ¿Sí? El gato de su casa, el perro de su casa, el celular de su casa, el televisor de su casa. ¿Qué delito cometí? Hurto. No, dije robo. O sea, no puede ser hurto, robo son cosas diferentes. Ok, robo. Cometo el delito de robo. Ajá. ¿Qué otro delito cometí? Daño a la propiedad privada. Ok, daño. ¿Qué otro delito cometí? Morada. ¿Cuál? Allanamiento a la morada. Exactamente, allanamiento a la morada. Muy bien, perfecto. Ahora bien, pero da la casualidad que existe un delito que se llama, aquí, vamos a ver, robo con fuerza. Dice, quien con ánimo de lucro se apodera de cosas muebles ajenas utilizando fuerza en las cosas debe ser castigado con pena de 2 a 4 años. Se entiende por fuerza en las cosas, con escalamiento, o sea, subirse a una pared, rompiendo pared, techo, suelo, fracturando puerta, ventana o armario, etc. ¿Okay? Entonces, si yo vengo y yo entro a su casa y me meto a su casa, ¿okay? Entonces estoy cometiendo y me robo algo. ¿Qué delito cometí? Delito de robo. Pero en ese delito de robo hay un allanamiento y hay un delito de daños. Entonces me van a acusar por robo, daños y allanamiento, o solo me van a acusar por un delito de robo. Por el de robo. Exactamente. ¿Okay? Me van a acusar por un delito de robo. ¿Qué significa eso? Que este delito de robo se consumen los delitos de allanamiento y el delito de daños. O sea, miramos el principio de subsidiariedad, de consunción, donde los demás delitos se consumen en el otro. ¿Sí? Sí, abogado. Entonces, este concurso aparente de normas, antes se le conocía con el concurso de ley, que no es otra cosa que las reglas que tenemos que seguir cuando una misma conducta esté regulada en diferentes normas. Entonces se pueden dar esas 3 circunstancias. ¿Verdad? Donde haya una norma general y una norma especial, siempre va a aplicar la norma especial sobre la general. Donde haya una norma subsidiaria, si hay una norma subsidiaria, significa que la aplicación de una implica la no aplicación de la otra. Y cuando haya el principio de consunción, donde en un mismo delito se describan diferentes conductas. En ese caso, siempre vamos a irnos por el delito complejo, o sea, a todas las demás conductas. Con la práctica que ustedes lleven, o sea, a medida que vayan analizando el Código Penal y otros artículos, se van a dar cuenta de todos esos delitos y ya lo van a hacer de forma automática. Pero es importante conocer estos principios. ¿Alguna pregunta? O sea que el individuo puede realizar Ok, vamos despacio. Hay una persona que se le escucha entrecortado. Compañera, se le escucha entrecortado. Compañera, se le escucha entrecortado. Va a tener que moverse del lugar donde está para que ver si la señal está mejor. Dígame, compañera, sí, bien. Entonces, una persona puede cometer varios delitos, ¿verdad? Pero siempre se consume en un solo. O sea, no dije eso. Ok, la cosa es la siguiente, que pudiera ser que una conducta estuviera descrita en otro artículo. ¿Okay? Si esa conducta está descrita en otro artículo, entonces tiene que seguir estas 3 reglas. Si es por ejemplo, el delito de homicidio, la muerte de alguien, puede ser homicidio, parricidio, asesinato, ¿cuál va a aplicar? La más especial. Entonces, si yo mato a alguien, usted no va a decir inmediatamente, es un homicidio, no, hay que ver si al que maté yo era algún ascendiente o descendiente, o mi cónyuge, o con quien hace ahora vida marital. O
si maté a esta persona mediante pago recompensa o ensañamiento porque lo convierte en asesinato. Si es asesinato, no puede ser homicidio. Si es parricidio, no puede ser homicidio. La norma especial siempre está por encima de la norma general. Ese mismo delito, lo único que podemos encontrarlo, por ese concurso aparente de normas, pudiera ser que nos podamos confundir y decir, bueno, está regulada estas tres conductas en diferentes artículos, entonces seguimos el principio de especialidad. ¿Cuál es la norma más especial? En caso de que lo confundiéramos con otro artículo, donde dijéramos, pero esta conducta está descrita en el 428 y en el 605. Ok, aplico los dos al mismo tiempo. Lo voy a acusar por contrabando del 605 y el contrabando del 428. No, solo puedo aplicar una. Las dos normas hablan de lo mismo, solo que las dos regulan la misma situación, la misma conducta, solo que una la evalúa de una forma más grave que la otra. ¿Y cuál vamos a utilizar? Bueno, la que se acomode más. Si es menos de 50.000 lempiras, el 605, y si es más de 50.000 lempiras, el 420. ¿Sí? Eso se llama principio de subsidiariedad. Y por último, el principio de consunción, donde pudiéramos decir, fulanito torturó a Pedrito y lo mató. Hay que acusarlo por el delito de lesiones más el delito de asesinato. No, ya el delito de asesinato contempla el delito de lesiones. O sea, no podemos acusarlo por otros delitos. El delito de lesiones se consuma dentro del delito de asesinato. Entonces, básicamente, estos principios son como las reglas que nos van a ayudar a no confundirnos al momento de acusar a alguien por uno o varios delitos. Eso es lo que me está diciendo. Que no nos confundamos del delito que vamos a acusar a la persona. Esto nos deja clarito cuál es el delito que tenemos que utilizar para acusar. Abogado, ¿en qué artículo está el principio de consunción? ¿Mande? ¿Qué artículo está el principio de consunción? Estamos en el... bueno, yo lo mencioné al principio, está en el... ya le dije. Está todo el concurso aparente de normas. No me estaba prestando atención. ¿Va? 29. Número 3. Abogado, el ejemplo que puso este último, ¿qué principio era? Que no lo escuché. ¿Cuál? ¿Qué principio era el ejemplo último que puso? Principio de consunción, 29, número 3. Gracias. Hola. Hola, hola. Quizás abogado. Ok, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Queda claro entonces? Sí, abogado. Hola. Sí, abogado. Sí, abogado. Bien, ahora existe lo que es el concurso de leyes. El concurso de leyes, a diferencia del concurso de delitos, a diferencia del concurso de leyes, es cuando la persona comete varios delitos. No cometió varios delitos, homicidios, violaciones, etcétera, etcétera. El concurso de delitos me dice cómo voy a calcular. Es decir, si Pedrito mató a Juan, violó a María y se robó el carro de José, entonces el concurso de delitos me dice cuál va a ser la pena de ella. Entonces el concurso de delitos se creó para poder establecer la forma en que voy a calcular la pena de los diferentes delitos que cometió Pedrito. Sobre cómo cometió los delitos. Por ejemplo,
Si cada delito es consecuencia de una acción, entonces vamos a decir que es un concurso real. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si vengo yo y está Pedro, Juan y José, ¿eh? Y digo, lo voy a matar a estos tres, le pego un tiro a uno, le pego un tiro al otro, y le pego un tiro al otro. ¿Cuántas muertes produce? Tres, gracias. ¿Cuántas acciones o comportamientos humanos hice? Tres también. Sí, tres. O sea, cada muerte corresponde a una acción que realicé. Entonces, si cada acción o cada resultado, perdón, responde a una acción, decimos que es un concurso real. Y se resuelve sumando todos los delitos. Si los tres fueron tres homicidios y la pena de homicidio es de 15 a 20, entonces sumo los tres. Mínima con mínima y máxima con máxima. 3 veces 15 y 3 veces 20. 45 a 60 sería la pena de esa persona. ¿Está claro? Y alguien me podría decir, bueno, ¿y que existe otra forma de matar a esos tres? Sí, hay otra forma. Supongamos que, vamos a suponer que en fila india, están en fila india los tres y a un solo disparo, y con ese disparo los atraviesa la cabeza de los tres. ¿Cuántas acciones realicé ahí? Una. ¿Cuántos? Exactamente. ¿Cuántos resultados produje? Tres. Entonces, eso no puede ser un concurso real, porque hay tres resultados y una sola acción. Entonces, a esto se le denomina concurso ideal. El concurso ideal significa que cuando hay una sola acción que produce varios resultados, entonces agarro todos los delitos, ¿sí? Y agarro el delito que tiene la pena más alta. Si los tres delitos tienen la misma pena, en este caso homicidio, todos tienen pena de 15 a 20, no importa cuál agarro cualquiera, de 15 a 20, y le aumento un tercio. El aumentarle un tercio, ya recojo los otros dos homicidios. Y si alguien me pregunta, ¿y si hubieran sido 100 homicidios por esa misma bala? Igual. La pena siempre va a ser de 15 a 20 aumentado en un tercio. Esto normalmente se utiliza en los accidentes automovilísticos. Cuando ustedes vienen, agarran un carro, suponiendo que anden un tanque, y con el tanque aplastan a 25 monjas, ¿ok? Y destripan a las 25 monjas. Esas 25 muertes responden a una sola acción, concurso ideal. ¿Qué vamos a hacer? Si vengo yo, voy conduciendo un vehículo y por imprudencia de mi parte, me subo sobre la acera y levanto a 20 personas. Mato a 10, dejo herida a otras 15 o 5, como sea, destruyo un carro. O sea, en pocas palabras, cometí un delito de homicidio, imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes. No importa que hayan sido un montón de delitos, solo fue una sola acción. Entonces, agarro el delito que tiene la pena más alta y lo aumento un tercio. Ese es el concurso ideal. A diferencia del concurso real, donde se suman todos los delitos. Abogado, en el caso ese que dice usted de que usted va en el carro y comete esos tres delitos, entonces solo se tomaría en cuenta para juzgarlo el de homicidio. O sea, ya usando los principios que mencionó usted anteriormente. El delito que tenga la pena más alta y le aumento un tercio. Con ese tercio que le aumento, ahí recojo todo lo demás. Es una ficción jurídica donde absorbo todos los demás delitos. Entonces, por ejemplo, si usted pone una bomba y con esa bomba mata a 1000 personas, es lo mismo que mate a 1000 o que mate a 2 o que mate a 1.000.000, por decir algo. La pena va a ser la misma. ¿Por qué? Porque va a agarrar el delito de asesinato y le va a aumentar un tercio. Entonces, con eso ya recoge todos los demás asesinatos. Fueran 2, 3, 4, 5, 10 o 100. Esa es la particularidad del concurso ideal. Vamos a suponer que su novio es un poco infiel. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que su novio le ha sido infiel con 15 muchachas. Viene usted y usted dice, usted no quiere dejar a su novio porque no quiere, pero se va a desquitar de las 15 muchachas. Entonces,
Si usted manda a matar una por una, la pena de asesinato sería, si mal no recuerdo, de 25 a 30 años. Supongamos que mata a las 15, o sea, paga 15 veces, o sea, le paga al sicario 15 veces y mata a las 15, en un lapso de 2 meses. Este es un concurso real. Tiene que sumar 15 veces de 25 a 30. O sea, sería concurso real, se suman todos los delitos. ¿Cuánto sería 15 veces 25? Pues no, habría que calcular. No sé cuánto es. 10 son 250, la mitad de 250 son 125, sería 375. Y 15 veces 30, 400. Sería 325 a 450 años, lo que usted enfrentaría. Usted ya llevó esta clase de derecho penal, usted dice, lo que voy a hacer mejor es que la voy a citar a todas en un solo lugar y le voy a decir al vecino que las mate todas solo poniendo una granada. Ok. Entonces viene el asesino, usted la cita en un lugar, están las 15 reunidas en un lugar y está ya la bomba. 15 resuelve. No va a ser de 305 a 450 años, lo que va a ser la pena de asesinato, que es de 25 a 30, aumentada en un tercio. O sea, vieron que es interesante saber este concurso para esto. Sería el concurso ideal, ¿verdad? Concurso ideal, sí. Por ejemplo, abogados, si, por ejemplo, estos que hacen estas masacres, a ellos se les aplicaría lo del concurso real, sería. Entonces, si lo hacen con arma de fuego. Depende cómo lo hagan. Si lo hago, como usted dice, de arma de fuego, si yo le pego un tiro a cada persona, concurso real. Si yo lo hago con una sola acción, poniendo una bomba, concurso ideal. Okay. Abogado, Mande. digamos, con uno de los ejemplos que usted puso, que viene alguien y entró a la casa, rompió la puerta o algo así, amarró a alguien, lo mató y se robó el tele o el dinero que tenía ahí él. ¿Es concurso de delito o por el principio de consunción? No, es que no confundamos. Uno es el concurso de normas, donde hay varias normas que hablen del mismo delito, y otro es el concurso de delitos cuando concurren. El caso que usted me acaba de mencionar es un buen ejemplo. Vamos a suponer que yo vengo y entro a la casa. Entonces, cometo el delito de robo, pero violo a María y la mato estando embarazada. ¿Ok? Entonces, en caso de que haya confusión, y el concurso de normas y el concurso de delitos me sirve para, una vez que ya establezca cuáles fueron los delitos que yo cometí, calcular la pena en base a si es un concurso real o un concurso ideal. Uno me sirve para identificar qué delito cometí y el otro para cuantificar cuál sería la pena en base a los delitos que cometí. Abogado, ¿cuándo es concurso ideal? Disculpe. Una sola acción, varios resultados. Por ejemplo, usted mata a una mujer embarazada. Su esposo se metió con María y la embarazó. Usted dice, yo no me voy a quedar con este bastardo, el hijo de su esposo. Entonces viene, cita a María y la mata. A ella y al niño que anda enfrente en su vientre. Concurso ideal. Una sola acción, dos resultados. Homicidio, o asesinato y aborto.
¿Queda claro? Más o menos. Sí, Ser abogado. Ok. ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta para las 5? 7 minutos. 7. Aparte del concurso real y el concurso ideal, tenemos lo que es el delito continuado. Todo esto lo estamos viendo en artículos 66, 67, 68 del Código Penal. 65, 66, 67, 68. El delito continuado es cuando la persona comete más de un delito, o sea, tiene que ser 2 o más delitos. Tiene que ser delitos de la misma naturaleza y tiene que ser aprovechando un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias. En nuestra legislación, normalmente ha sido un delito que ¿cómo se llama? Que se ha utilizado para los delitos contra la propiedad normalmente. Por ejemplo, alguien comete un delito de hurto, de estafa o de robo. Entonces podríamos hablar de delito continuado. ¿Okay? El delito continuado, para que ustedes más o menos dan a entender un poquito más a qué se refiere, básicamente cuando alguien comete el mismo delito varias veces, aprovechando un plan preconcebido. ¿Qué significa un plan preconcebido? Usted habrá planeado. O que aproveche las mismas circunstancias. Por ejemplo, viene usted y dice, voy a ir a la casa me invitaron a la fiesta de María. En la fiesta de María, ¿cómo se llama? Voy a estar guardando los abrigos o guardando las carteras, porque a mí me contrataron para eso. Ahí voy a aprovechar para hurtarme todas las carteras que me den. ¿Okay? Entonces, aquí no vamos a acusar, ¿cómo se llama? Por varios delitos de hurto. Cometió el mismo delito más de una vez. O sea, básicamente, él es porque cometió el mismo delito un montón de veces, aprovechando las circunstancias similares. O sea, todas las semanas iba a ser después, entonces, en vez de acusarle por concurso real, dijeron, este tipo de circunstancias le vamos a denominar ya no concurso real, sino que le vamos a denominar delito continuado. Y para que sea delito continuado, ¿qué tiene que ser? El mismo delito cometido más de una vez, básicamente. O igualito, o delitos de semejante naturaleza. Cometido más de una vez, aprovechando un plan preconcebido. Abogado, poniendo un ejemplo de ese caso, entonces, podríamos decir de que, ejemplo, usted viva en Copán, tenga que viajar a la universidad todos los fines de semana a dar clases. Entonces, usted aprovecha cada fin de semana para ir a matar a una persona a Turtigagua y regresa a Copán. Entonces, no. En este caso, el artículo me dice que los que quedan excluidos del delito continuado, hemos terminado de conocer, aquí es donde se atende contra bienes personalísimos. ¿Cuáles son los bienes personalísimos? La vida. Esos delitos no entran ahí. Hay una excepción. El único delito personalísimo, el único delito que sí entra, o bien jurídico personalísimo que entra, es el delito contra la libertad sexual. Usted sí puede cometer un delito de violación continuada. Ejemplo, el
padrastro que viola a su hijastra varias veces en la casa durante un par de años. Eso sí, podemos hablar de una violación continua. Pero lo que son delitos contra la vida, contra la seguridad, o sea, que bienes personalísimos, no vamos a hablar de delitos contra la vida. Están incluidos por eso les dije que es un delito básicamente más relacionado con delitos contra la vida. Aquí lo único que se puede usar es incluir algo que no está bien, que son los delitos sexuales, donde sí podemos hablar de una violación y podemos hablar de injurias. Pero aparte de los delitos contra la propiedad y delitos contra el honor y delitos contra la libertad sexual, pero en el caso que usted me dio sería un concurso real. Hola, hola. Sí, gracias, abogado. Hola. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, nos miramos mañana a la misma hora. Mañana viernes, abogado. Excelente.